Bien, chicos, muy buenas noches. Como ya saben, soy el profesor Hugo, soy el profesor de geografía. Es la primera vez que hago este tipo de clases y lo realizo debido a que hemos tenido muchas actividades en el colegio y es importante de que ustedes puedan tener información para lo que es su examen. Cabe recalcar que este es el tema 2 que no hemos podido realizarlo. Eh, bueno, ya conocen los motivos, no es necesario explicarlo, pero sí voy a detallar lo siguiente. Si bien es cierto, este video lo voy a tratar de hacer lo más conciso y breve posible, voy a colgar los materiales que ustedes deben de copiar en el cuaderno, ¿ok? Esto es como una clase que estoy realizando, por lo tanto debe estar escrito en el cuaderno para que cuando se realice la revisión esté prácticamente el tema uno y el tema 2. Por si acaso, estoy dejándolo eh, conciso de manera virtual. Así que no hay excusas para que nadie luego me diga, profesor, no nos ha dicho nada, profesor, no nos ha mencionado nada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Vertiente hidrográfica del Amazonas. Si nosotros recordamos un poco la clase anterior, habíamos mencionado acerca de la hidrografía del Perú, cómo nuestro territorio abarca gran cantidad de ríos, ¿no? Que en este caso van a estar divididos en vertientes. Recordemos que vertientes vienen a ser salidas, ¿no? Donde los ríos van a desembocar sus aguas. Existen tres, dos externas y una interna. Decimos externas porque van a salir del territorio para finalmente llegar a a las grandes masas de aguas que nosotros llamamos pues océanos, que es el Pacífico y el Atlántico o Amazonas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de la vertiente hidrográfica del Amazonas, hay que señalar que constituye la región hidrográfica de mayor superficie en el país, ¿ok? Es la que constituye de mayor superficie. Estamos hablando pues de 74,5%. Asimismo, está ubicada no solamente en lo que es el territorio peruano, sino también los territorios de Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela. Entonces, es pues considerada la más larga de Latinoamérica. Se le conoce también como la vertiente del Atlántido, ¿no? De la Atlántida, debido a que el colector común de todos los ríos eh, de esta vertiente va a ser pues el río Amazonas. Y este río va a desembocar pues en el océano Atlántico. Va a desembocar en el océano Atlántico. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Si nosotros hablamos de las características, vamos a observar lo siguiente. Nace en los centros colectores de Pasco y Vilcanota. Eso quiere decir que sus orígenes van a ser, en este caso, los nudos andinos, ¿ya? Los nudos andinos y obviamente lo que nosotros llamamos la cordillera de los Andes. Asimismo, el origen va a ser mixto, a diferencia de la vertiente hidrográfica del Pacífico, si nosotros recordamos un poco sus características, habíamos dicho que tiene poco caudal, o sea, debido a las condiciones climáticas y a la lluvia escasa, el caudal va a ser menor en la vertiente del Pacífico. Caso contrario que pasa en esta vertiente, debido a que como gran parte de los ríos se ubican en zonas tropicales, pues la cantidad de agua va a ser elevada, va a ser mayor prácticamente en todo el año. Por eso su régimen va a ser regular. No va a haber escasez de lluvias. O sea, como por ejemplo, si nosotros observamos acá, no muy lejos, el río Rímac, va a haber temporadas en donde son fuertes debido a que obviamente sus nacientes, su origen va a ser la sierra, ¿no? Y, pero va a haber tiempos en donde no va a haber mucha lluvia allá y por lo tanto el río pues no viene con fuerza, no viene extenso de cantidad de agua. Asimismo, a diferencia del caudal, los caudales y los ríos del Pacífico, que son cortos debido a que prácticamente nacen en las faldas,
en la cordillera, y este está prácticamente tomando gran parte de la sierra y gran parte de la costa. eh, en la vertiente hidrográfica del Amazonas van a ser largos, van a ser extensos, y en estas vertientes largas van a nacer, debido a su material torrentoso, van a nacer los famosos pongos y meandros, que son fuentes naturales, bueno, son zonas naturales en donde van a vivir gran variedad de especies, tanto de flora como de fauna. A diferencia de los caudales del Pacífico, en donde se han alojado las principales ciudades de las costas, valga la redundancia, como por ejemplo acá en el río Rímac, nace pues lo que es la ciudad de Lima, por poner un ejemplo. eh, Debido a la fuerza de sus aguas, se va a aprovechar la vertiente hidrográfica del Amazonas para las grandes centrales hidroeléctricas, ¿ok? Como por ejemplo, si nosotros hablamos las principales en general en esta vertiente que vuelvo a mencionar, coge gran parte de la América del Sur, ¿no? Vamos a ver pues la central hidroeléctrica de Itaipú, que se encuentra en Paraguay con Brasil, Raúl Leoní, que es en Venezuela, Tacuruí en Brasil, en Aireta, perdón, en Paraguay y Argentina, y Macagua, obviamente, que también se encuentra en Venezuela. No, o sea, para mencionar estos principales centrales hidroeléctricas, eh, se van a ubicar pues en América del Sur, ¿no? Que coge gran parte de esta vertiente que nace en nuestro territorio. Asimismo, cabe señalar que bueno, las principales comunidades amazónicas van a aprovechar, debido a que es navegable hasta ciertos puntos en estos ríos, van a ser una vía de comunicación en la selva. Entonces van a poder transportar, transportarse, van a poder llevar, en este caso, materiales, como por ejemplo víveres, productos, ¿no? En estos ríos que conectan las grandes comunidades, bueno, grandes y pequeñas comunidades del Amazonas. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver algunos ríos de esta vertiente, al menos las más importantes, ¿no? No me voy a extender mucho en el Amazonas porque tenemos un capítulo aparte, pero vamos a mencionar que, si bien es cierto, nace entre la unión entre el río Ucayali y Marañón. Si regreso en el mapa anterior, ¿no? Si regreso en el mapa anterior, se puede observar que este es el río Marañón, ¿no? Todo este es el río Marañón y este es el río Ucayali, ¿ya? Si bien es cierto, van a nacer en estos ríos, en la unión, vamos a ver que su origen de por sí no es esta unión. Si bien es cierto, se conectan, su unión principal va a ser la cordillera, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, regresando al dibujo, perdón, regresando al cuadro, estos dos ríos van a confluir en el Nauta, en lo que se encuentra en Loreto. Su naciente más remota va a ser pues en el departamento de Arequipa, y su fin, es decir, su desembocadura, va a ser el Océano Atlántico. Es el río que recorre gran parte de los países de Latinoamérica, como va a ser Perú, Brasil y obviamente que Colombia, ¿no? Luego tenemos el río Cayali, que es el más largo del Perú. Ojo, el más largo del Perú. El río Amazonas lo vamos a ver que es el más largo del mundo, pero en nuestro país el más largo es el Ucayali. Nace entre los ríos Tambos y Urubambas y forma lo que es el Pongo de Orellana. ¿Ok? Luego tenemos el río Marañón. Se puede decir que el río Marañón es el más interdepartamental. ¿Por qué? Porque va a recorrer lo que es el departamento de Huánuco, el departamento de Ancash, el departamento de La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Es el que posee el mayor potencial energético debido a su fuerte
régimen, su fuerte caudal. También se van a formar pongos, como por ejemplo el pongo de Rentema y Manseriche, ¿ya? El pongo de Rementa y Mancheriche. Luego tenemos el río Guayaga. Si nosotros hablamos del río Guayaga, tenemos que mencionar pues que forma el Pongo de Aguirre y va a recorrer pues el departamento de Huánuco, va a recorrer el departamento de San Martín y obviamente el departamento de Loreto. Tenemos el río Tambo, que nace en las confluencias del río entre los ríos N y Perené, ¿ok? El río N y Perené. Y tenemos el río, finalmente, el río Urubamba, que en sus cuencas, se va a formar pues el Valle Sagrado de los Incas. Este río va a ser importante en esta zona porque justo se realiza o se busca la producción del maíz. También va a formar lo que es el Valle de la Convención y también lo que es, en sus orígenes, se va a formar Ollantaytambo, ¿no? Bien, entonces, vamos a continuar hablando del Amazonas propiamente dicho. Cuando nosotros hablamos del Amazonas, tenemos que retroceder hacia el año 1996. En este año, Jacques Palkiewicz, ya, es polaco el nombre, y Guillermo Faura establecieron el lugar donde se origina el río Amazonas. Habíamos dicho que la confluencia entre el río Marañón y Ucayali en Nauta, en este caso en Loreto, va a ser donde va a darse el caudal del río Amazonas. Pero si nos ubicamos en su origen, es decir, de dónde viene toda esta afluencia de agua, pues tenemos que ubicarnos a 5.328 metros sobre el nivel del mar. Es decir, en la misma cordillera de los Andes. ¿Dónde, en qué nevado, profesor? Bueno, estamos hablando de los nevados Choquecorao, Quehuiza y Mismi. ¿Y dónde se encuentra? Esta parte de la cordillera que estoy mencionando se encuentra en la parte noreste del departamento de Arequipa. Para ser más específico, en la provincia de Cayoma. Entonces, esta cordillera va a dar el origen de la afluencia que más adelante formará el río Amazonas. Entonces, la primera corriente se va a llamar Cargua Santa, ¿ya? La primera corriente se va a llamar Cargua Santa, que posteriormente se va a unir con el río Apacheta. Al unirse el Cargua Santa con el Apacheta, va a formar el río Yoqueta, dando así el origen como tal del caudal que próximamente sería el río Amazonas. Por eso, según el Instituto Geográfico Nacional, se señala que es el río más largo del mundo. Tiene 7.872 kilómetros, es decir, 91 kilómetros más que el río Nilo, ¿ok? 91 kilómetros más largos que el Nilo, como también el título de ser el más caudaloso del mundo, por si acaso, el más caudaloso del mundo. Ahora, ¿cuáles van a ser los ríos que van a desembocar al río Amazonas? Podemos dividirlos pues en dos partes. Miren, habíamos mencionado, vuelvo a notar, que el río Amazonas, su origen de caudal va a ser la cordillera, ¿no? Está ubicada en la zona de Arequipa. Es aquí. Pues bien, ¿cuáles van a ser los ríos que van a, van a tener este afluente? Van a desembocar en el Amazonas para finalmente desembocar en el Océano Atlántico. Pues los ríos, si nosotros hablamos de un margen izquierdo, ya, el margen izquierdo, vamos a ver, o sea, la parte, dividimos esto, margen izquierdo, margen derecho, vamos a ver en el margen izquierdo al río Nanay, ya, al río Nanay. Vamos a ver al río Napo, ¿ya? Este es el río Napo. Estoy dibujando. Acá está el río Napo, que es el más largo y caudaloso, en este caso del Perú. El Itaya, el Putumayo,
Miren, acá está el Putumayo, que es el que va a formar, ¿no? Va a ser los límites, el límite norte de nuestro territorio. Tenemos el Atacuasi, tenemos el Saba, Loyacu, el Saba Loyacu, y obviamente tenemos el río Momón, ¿ya? Tenemos el río Momón. Ahora, si nos vamos al margen derecho, ya, si nos vamos al margen derecho, vamos a ver el río Yarabí, ¿ok? El río Yarabí, que es este de acá. Estoy dibujando de otro color. El río Yarabí. Tenemos el río Orosa, también el río Orosa. Tenemos el Yacu, el Tahuayu, el Manaquí y obviamente el Yachí, por si acaso. Yo sé que suena un poco raro, pero sus nombres pues son de origen de lengua amazónica. Entonces, como podemos observar, esta vertiente es, es la más importante de la zona nororiental y suroriental también de la selva peruana, ¿ok? De la selva peruana. Bien, entonces, esto ha sido todo. Espero que haya aclarado algunas dudas. Si es que haya algún tipo de pregunta, lo pueden hacer en el momento de clases, antes, obviamente antes de los exámenes, yo voy a aclarar cualquier información, cualquier duda, para puedan rendir su examen. No se olviden, voy a colgar el material, por si acaso, lo voy a colgar para que lo copien, ¿ya? Para que lo copien en su cuaderno también. Voy a revisar tema uno que hemos resuelto en clase y el tema 2 que es este video, ¿ya? Copien la diapositiva. Sin más que decir, bendiciones y buenas noches.